capítulos que creo que es uno de los pasajes más conmovedores de la Escritura y de la palabra de Dios. La Biblia tiene muchos tesoros y uno de esos capítulos es el capítulo 11 del libro de Oseas. Ese libro presenta en ese capítulo un contraste fascinante entre la infidelidad crónica del ser humano y el amor grandísimo de Dios. Escúcheme bien. Está presentando ese capítulo 11 de manera fascinante. Cómo el ser humano en su historia ha sido infiel, y a pesar de su infidelidad crónica, el amor paternal e inquebrantable de Dios siempre se manifiesta. Por eso le invito a abrir su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 11. Es un capítulo corto de apenas 12 versículos. Y dice la palabra de Dios: Dios se complace de su pueblo obstinado. Ese es el título que tiene allí. Pero cuando estaba en la presencia de Dios, precisamente en el ayuno que tuvimos ayer sábado, Dios tocaba mi corazón y me decía que el título de esta porción bíblica para este estudio en esta mañana es el corazón de un padre que no se rinde. ¿Cómo se llama? El corazón de un padre que no se rinde. Y quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse de delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Abna o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Amén. Como decía, el profeta menor Oseas, y se llama profeta menor no porque sea más pequeño o porque sea menor de edad, sino que dentro de las clasificaciones de los libros en la Biblia, encontramos en el Antiguo Testamento dos tipos de profecía: el de los profetas mayores y el de los profetas menores. El grupo de profetas menores comienza con Oseas particularmente por la extensión del libro.
Mientras que los profetas mayores tienen más capítulos, los profetas menores, algunos tienen hasta 3, 4, 11 versículos, 12 versículos, y así sucesivamente. Su extensión es más corta. Por eso se le llama profetas menores. Pero el libro de Oseas, escúcheme bien, suele ilustrar en lo que acabamos de leer el amor de Dios a través del matrimonio. Pero en el caso particular del capítulo 11, Él cambia, escúcheme bien, el mensaje. Si usted mira el libro de Oseas, Él le habla mucho a las parejas, a los matrimonios, pero en particular, precisamente en el capítulo 11, se refiere especialmente, escúcheme bien, cambiando la metáfora, cambiando la comparación, y se refiere a ese padre que no se rinde a pesar de la infidelidad de su hijo. Yo quiero recordar un adagio popular, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. A veces nosotros miramos situaciones de la vida cotidiana, madres, por ejemplo, que teniendo varios hijos, uno de los hijos se extravía y se va por mal camino. Y pareciera que a ese hijo que se extravía, que va por mal camino, lo quisieran más que el resto de los hijos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. En mi ciudad natal, en mi país, en el municipio donde yo nací de este país, allá en San Marcos, Sucre, yo conocí el caso de un joven que caminó por ese sendero de la delincuencia, del asesinato, del atraco. Y él, en honor a su mamá, tenía una champa o un puñal grandísimo, y había mandado a encachar o a ponerle el mango de ese puñal con el nombre en alto relieve de su madre. Y varias ocasiones la policía fue precisamente a esa casa a buscar a ese joven delincuente, y aquella madre con llanto, con lágrimas, aferrada a la puerta, decía: primero tienen que matarme antes de yo entregarle a mi hijo. Yo estoy seguro que usted ha sido testigo de ese tipo de amor de madre, ¿sí o no? De ese padre que ama al hijo a pesar de que el hijo anda en malos caminos. Eso no justifica el mal caminar de nuestros hijos, tampoco justifica la buena educación que nosotros podemos darle a ellos. ¿Están aquí, iglesia? Precisamente en este capítulo, el capítulo 11 del libro de Oseas, Dios se presenta como el padre que recuerda los primeros pasos de su hijo, y es una mirada a la vulnerabilidad del hombre frente a la justicia y el amor fiel de Dios. ¿Está aquí? Yo quiero que vaya conmigo a los primeros 4 versículos. Dice: cuando Israel era muchacho, mire que está recordando precisamente los primeros comienzos. Yo lo amé. Y hay algo interesante en ese primer versículo. ¿De dónde fue llamado ese muchacho? De Egipto. Y nosotros conocemos la historia bíblica, que Dios sacó al pueblo que durante más de 400 años estuvo allí esclavizado en Egipto. Lo sacó con brazo extendido, con poder, que usted conoce, hasta película se hace del éxodo, de la salida del pueblo de Egipto. Iglesia, y yo quiero decirte que a ti también el Señor te sacó de Egipto, porque en el tiempo actual, por la revelación de la palabra de Dios, Egipto hoy, escúchame bien, significa ese pueblo sin Dios, esa nación sin Dios, ese mundo sin Cristo. Y allá dice la Biblia que tú y yo andábamos envueltos en delitos y pecados, según el apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios que de allá nos sacó y nos resplandeció la luz, sacándonos de las tinieblas. También tú y yo fuimos llamados de Egipto. ¿Está aquí, iglesia? Y eso habla de una elección soberana. Dios en su soberanía ha llamado a su pueblo de un mundo de pecado,
lo está llamando constantemente. Y constantemente Dios, escúchame bien, constantemente Dios está haciendo algún llamado a su iglesia. Dios no deja de llamar a su pueblo. Dios no deja de llamar a su iglesia. Dios no deja de llamar a sus hijos a vivir en santidad, a vivir en caminos de verdad, a cumplir la palabra, a vivir conforme la palabra de Dios dice. Dios nunca deja de hacer un llamado a su pueblo. Siempre Dios está llamando a su pueblo. Siempre Dios está llamando a las naciones. Dios llama a Colombia. Dios llama a las naciones enteras. Dios llama a Chinú. Dios llama a todos los pueblos. Y yo quiero decirte en esta mañana que el amor de Dios siempre toma la iniciativa. Dios en su infinito amor siempre toma la iniciativa. Y aquí, como en esta iglesia, como en otras iglesias, en parques, en ciudades, en estadios, por la prensa, por la radio, por la televisión, hoy se predica la palabra de Dios y Dios sigue llamando a las naciones. Pero mire usted también allí en el versículo 2 lo que dice: cuanto más yo los llamaba, mire lo que dice, tanto más se alejan de mí. A los Baales sacrifican y a los ídolos ofrecen sahumerio. Y qué tristeza, ¿sí o no? ¿Cuánto vemos nosotros que por la televisión, que por la radio, que personalmente a este pueblo, Chinú, Córdoba, Colombia, se le predica la palabra de Dios y muchos siguen corriendo sacrificándole a los ídolos, aún con brujería, sahumerio? Sacrificar a Baal habla de idolatría en el versículo 2. Y llevar sahumerio a los ídolos significa brujería. Y hoy el pueblo también anda así. Y mientras más se le llama por la palabra de Dios, pareciera que más la idolatría y la brujería creciera. Iglesia, en el versículo 3, mire que dice: con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Mire el amor de Dios. Dios, viendo que Colombia se va tras la idolatría, que Colombia se va tras la brujería, que el pueblo se le llama y no oye, aún así dice el Señor en el versículo 3, escúcheme bien, que Él le enseña a andar. Pero hay una condición de ceguera espiritual. Hay una condición, escúchame bien, de sordera espiritual que le impide a la gente ver cómo Dios le enseña a caminar. Y mira el versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Y mire, tomándolo ¿de dónde? De los brazos. Y no conoció que yo lo cuidaba. Quiero traerle a colación la figura de ese padre. Yo creo que aquí tienen padre pequeño, por ejemplo, Heiner y Elizabeth. Salen para el centro con Joan. Y yo no creo que a Joan lo dejen salir así, vaya caminándose para donde usted quiera. ¿Qué hace el padre? Lo toma por el bracito, ¿sí o no? Y usted lleva a ese niño y lo conduce por el camino. Y si quiere montarse al andén y ve que ve peligro, usted no, señor, bájese de allí. Esa es la figura que vemos allí en el libro de Oseas. Que como a niño pequeño cogía al pueblo por el brazo y lo conducía. Y así está haciendo Dios con nuestro país, así está haciendo Dios con este municipio de Chinú, así está haciendo Dios con muchos cristianos y están ciegos. Algunos con sordera. ¿Por qué? Porque no se han limpiado el cerumen espiritual que el mundo produce a través de tantas distracciones que hay actualmente. Iglesia,
Mire lo que dice allí precisamente. Dios se describe allí como ese padre que enseña a caminar a su niño tomándolo de los brazos. Y yo hoy te invito que seas un cristiano sensible a esa guía de Dios, a que veas cómo Dios te cuida, a que veas cómo Dios te conduce cual niño pequeño. Yo lo he dicho aquí varias veces, yo no sé cuándo, pero yo sé que Dios lo ha hecho. Yo creo que Dios algún día, en algún momento de mi vida, me ha tomado por el brazo y me ha dicho: por ahí no es, métete por aquí. Y yo creo también que Dios lo ha hecho contigo, aunque tú no te hayas dado cuenta. La Biblia dice que Él envía a su ángel alrededor nuestro que nos guarde, ¿qué? Y nos defiende, iglesia. Por eso hay una enseñanza paciente de Dios. Dios tiene el corazón de ese padre que no se rinde a pesar de la infidelidad de su hijo. ¿Estás aquí, iglesia? Y mira lo que dice la palabra de Dios, que Dios produce bendición, sanidad, y esa sanidad es ignorada. A pesar de que Dios lo cuida, el pueblo no reconocía que Él caminaba con ellos. Mire lo que dice el versículo 4: con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Y dice allí: y fue para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Qué cosa tan tremenda. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la historia bíblica nos dice, escúcheme bien, que en el día había una columna de nube. Y esto en el desierto significa, escúchame bien, sombra. Si usted se da cuenta, en estos días que están haciendo asoleados y aparece una nube y tapa el sol, se produce un cambio en el clima, se produce una sombra refrescante. En el desierto aquella nube producía un refresco, un refrigerio en el día para el calor incesante que había precisamente en el desierto. Pero en la noche dice la Biblia que había una columna como de fuego. Y esto es interesante porque no solamente el fuego produce un calor, porque en los desiertos las temperaturas en el día se aumentan de manera grandísima haciendo calor, pero en la noche bajan las temperaturas haciendo un frío extremo. Entonces mira cómo Dios en su amor, dando esa columna de fuego en la noche, no solamente le producía calor al pueblo, sino que también el fuego produce luz. Yo no sé usted, pero en mi pueblo, cuando yo era pequeño, no había luz. Y mi papá hacía un famoso mechón de una botella con querosene y le ponía una mecha y le prendía, y eso producía luz. Ahora imagínense ustedes una columna de fuego en el desierto en la noche, produciendo calor y luz para el pueblo. Pero el pueblo seguía ciego. Aún se quejaron porque tenían hambre y estaban muriéndose de hambre, y decían que en Egipto había comida. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, que mandó un alimento celestial llamado maná, y ellos solamente tenían que salir y recoger en la mañana y comer. Tremenda bendición. Y aún así el pueblo se aburrió y pidió carne. Y Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, dice la palabra de Dios, que mandó una nube grandísima de codornices, y mandaba codornices al pueblo, y el pueblo recogía las codornices y tenían carne. Y aquel pueblo todavía terco, con comida sintieron sed, y en medio del desierto le hizo salir agua de entre la roca. Amados hermanos, y así a veces nosotros somos varios. Iglesia, es triste
Reconocer que también dentro del pueblo de Dios, y mire que no era un pueblo diferente, era Israel, el pueblo de Dios. Y así puede haber entre nosotros personas que no ven el amor misericordioso de Dios, sino que se aferran a su rebeldía, a su pecado. Y Dios hoy te está llamando, iglesia, pueblo, escúchame bien, a abandonar esas cosas que a Dios no le agradan, a dejar ese pecado. Y dice la Biblia allí en el verso 4 que había cuerdas de ternura. No los guió con látigo. No los guió con látigo. Ni Dios nos guía con látigo. Nosotros tenemos un concepto de castigo producto de lo que los papás nos hicieron, ¿sí o no? Yo recuerdo que mi papá, Lupercio Cortés, cuando yo lo hacía mal, hermano, me daba una juguetera con cáñamo y con unas abarcas que tenían, que a veces quedaban las letras pintadas de la llanta que la hacían. Y nosotros tenemos el concepto de castigo de esa imagen. Y creemos que Dios no castiga, y Dios sí castiga, porque Dios no deja ni ignora el pecado del ser humano. Y la sentencia de Dios es clara: la paga del pecado es muerte. Y hemos creído que solamente Dios es misericordia y amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y mire lo que la palabra de Dios está diciendo, mi amado. Aquí hay un punto de reflexión que me gustaría compartir con ustedes, haciéndole una pregunta. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos atribuido nuestras bendiciones, nuestros éxitos, nuestras conquistas a nuestro propio esfuerzo, a nuestro propio trabajo? ¿Cuántas veces no le hemos dado la gloria a Dios, la gloria que se merece por el triunfo, por lo que Dios nos ha permitido hacer? En muchas ocasiones quiero hacerte una pregunta: ¿has ignorado la mano que te ha sostenido para caminar a pesar de las dificultades? En aquel pueblo que era el pueblo de Dios había ese tipo de gente. Yo quisiera pensar que entre nosotros no los hay, pero sí los hay. Sí hay entre nosotros quienes no le dan la gloria a Dios. Y algunos entre nosotros siguen aferrados a ese mundo sin Cristo, a ese mundo sin Dios, a ese mundo de pecado. Algunos, aún dentro del pueblo de Dios, siguen haciendo pecado. Iglesia, mira lo que dice los versículos 5 al 7. Dice: no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Versículo 6: caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esto es tremendo. Aquí hay una tragedia producto de la rebelión. ¿Me está escuchando? Yo quiero decirle una cosa. Dios ha obrado de manera maravillosa entre su pueblo. Lo sacó de Egipto, y aunque fue rebelde, lo puso a caminar 40 años en el desierto. Y aquella generación que salió de Egipto fue diferente a la que entró y conquistó la tierra, excepto de Caleb,
y de Josué. Porque ni siquiera Moisés entró a la tierra. Pero aún así ellos permiten Dios que conquisten las naciones. Y no quiero hacer larga la historia, sino venirme recientemente a 1947, cuando es creada, escúchame bien, la nación independiente de Israel. 1947. Desde mucho antes en Colombia, escúchame bien, iglesia. Desde mucho antes en Colombia, misiones cristianas comenzaron a entrar por el río Magdalena. ¿Me estás escuchando? Y caminaron por toda esta región. Muchos murieron producto de la fiebre amarilla, de la disentería y del paludismo que daba en esta zona en ese tiempo. Y hace 80 años se fundaron congregaciones como la Iglesia Interamericana de Colombia, como la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe y otras misiones cristianas en Colombia. Y desde ese tiempo se está predicando en nuestro país el Evangelio de Jesucristo. Por lo menos nuestra dominación, usted sabe que tenemos 80 años de estar predicando el Evangelio en Colombia, con 726 iglesias o congregaciones en el país. Y usted sabe bien, escúcheme, que ha sido incesante el trabajo misionero de nuestra iglesia en Colombia. Dios llamando a nuestro país. Pero nuestro país, escúcheme bien, ha hecho oído sordo al llamado de Dios. Y hoy se cumple, escúchame bien, lo que la palabra de Dios dice. En 1947, 3 naciones, escúcheme bien, se opusieron latinoamericanas a la creación del Estado de Israel. Colombia fue una, Cuba fue la otra. Y escúchame bien, amado hermano, 1948, en Colombia estalla la guerra a causa del asesinato de un líder político, Jorge Eliezer Gaitán. Y hoy tenemos más de 60 años de estarnos desangrando. Y mira lo que dice la palabra, verso 5. Porque no se quieren convertir, caerá espada sobre sus ciudades. Espada sobre sus ciudades traduce violencia. Espada sobre sus ciudades traduce muerte. Y dice, y consumirá sus aldeas. La consumirá a causa de sus propios consejos. Colombia durante 60 años, escúchame bien, ha estado bajo este juicio, iglesia. Por eso tú y yo tenemos la imperiosa necesidad y el imperioso mandamiento de llevar la palabra de Dios, de invitar a otras personas a conocer a Cristo, de que con tu testimonio, con mi testimonio, la gente vea a Cristo en lo que tú y yo hacemos. ¿Estás aquí, iglesia? A pesar de la ternura del Padre, el Hijo elige la distancia. Y observe usted el rechazo a volver. El pecado de Israel no fue solo la debilidad, sino la persistencia en no querer arrepentirse. Amada iglesia, pueblo de Dios, pidámosle al Espíritu Santo que limpie nuestros ojos espirituales con algún colirio espiritual, y que nuestros oídos sean limpios espiritualmente de todo ese cerumen que el mundo trae, que nos impide escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros no dejamos también los malos caminos, nuestra casa, nuestra familia,
puede sufrir la violencia, puede sufrir, escúchame bien, esa violencia de la cual habla el versículo 5 y ser consumida. Y mira lo que dice el versículo 7, dice: entre tanto mi pueblo está adherido, está pegado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman Altísimo, ¿cuántas personas no llaman a Dios Altísimo? ¿Cuántas personas no? Usted sale aquí ahora y pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Quién es Dios para usted? Y no, eso le dicen, Dios es lo máximo para mí. Pero hacen exactamente lo que el versículo dice al final: ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Cuando se le dice, ven y recibe a Cristo, entrega tu vida al Señor, vive conforme a la palabra de Dios, entonces salen los peros y entonces salen las excusas. Iglesia, muchos llaman a Dios Altísimo, pero no lo enaltecen con su vida. Y yo te invito en esta mañana a que tu vida sea un altar de enaltecimiento del Dios vivo. ¿Estás aquí, iglesia? El versículo 7 precisamente dice: mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Y da tristeza, escúchame bien, observar cómo mucha gente, aún dentro del pueblo de Dios, ministros, predicadores, pastores, cantores, están dando otra palabra a un pueblo ávido de palabra y que no es palabra de Dios. ¿Estás aquí, iglesia? Y muchos, por el desconocimiento de la Biblia, caminan tras esa figura que con elocuencia presenta mensajes y trae palabras falsas. Porque entre nosotros también hay quienes enseñan lo que no es de Dios. Y hay que tener cuidado, iglesia. En el ayuno yo le dije a mis hermanos, y hoy lo digo con toda la responsabilidad que esto trae, porque esto está siendo transmitido hasta por las redes sociales. Mire, la iglesia hoy, nosotros los pastores hoy, estamos preocupados por el abigeato espiritual. Y usted dirá, ¿qué es eso, pastor? ¿Usted sabe qué es abigeato? Lo que tienen ganado aquí, Julio. ¿Qué es abigeato, Julio? El robo de ganado. ¿Sí ve? Y hay muchos pastores ahora llegando a formar congregaciones, entre comillas, a fundar iglesias, sacando las ovejas de los otros rediles. Y se lo digo hoy, iglesia, porque está pasando en nuestro entorno y puede suceder que alguno llegue y quiera formar congregaciones, sacándolo a usted de la congregación y de otras congregaciones. Este mes de marzo cumplimos 10 años. Mi esposa y yo predicando el evangelio en Chinú. Y lo hemos hecho a pulmón. Y usted ha llegado aquí jamás atraído porque yo lo saque o mi esposa lo saque de otro redil. Si usted ha llegado aquí, lo trajo el Señor y lo ha convencido el Señor. Tenga cuidado, mi amado, porque a veces no corremos detrás de la palabra, a veces no oímos la voz de Dios, sino que estamos corriendo detrás de la figura de un personaje, o de la voz de un personaje, o de la forma de un personaje. Y en este tiempo, escúcheme, es uno de los peligros y rebeliones más grandes que se está dando dentro del pueblo de Dios. Mire que aquí este pasaje no está hablando de gente que no fuera pueblo de Dios. Está hablando de Israel. Y si usted mira el versículo 12, al final, usted va a escuchar que el profeta dice: me rodeó Efraín con mentira
y me rodeó Israel con engaño. Pero un remanente, un pueblo pequeño, Judá, todavía se gobierna con Dios y es fiel con los santos. ¿Sí ven? Había un pueblo grande que hacía las cosas que a Dios no le agradaba, pero había un pueblo pequeño que era fiel a Él y a su gobierno. Tengamos cuidado, iglesia, que no estemos en la mayoría, sino que estemos dentro de ese remanente, que aunque nos digan lo que nos quieran decir, seamos fieles a Dios. ¿Está aquí, iglesia? Por eso, mire que el rechazo a volver trae consecuencias naturales: la espada, el cautiverio. Porque ahí dice el versículo, escúcheme bien, versículo 5: y no volverán a Egipto, sino que el mismo rey de Asiria, es decir, a donde llegaran, iban a ser esclavizados. Amados, el cautiverio, la esclavitud, algunos todavía siguen siendo esclavos. Qué tristeza encontrar dentro del pueblo de Dios hermanitos que todavía están haciendo chance, que todavía están comprando el chinoano. ¿Sí sabe a qué me refiero? A la rifa. ¿Ah? Yo pienso que todavía ellos también están haciendo el baloto. ¿Sí? ¿Ah? No habrá alguno que estará haciendo el baloto. No voy a levantar la mano, ¿no? Algunos todavía, escúcheme bien, a escondida, fumando cigarrillos. ¿Y qué decir del hermano que hace como el que no le habla al otro? Yo he contado esa anécdota aquí. Ese hermanito, ese personaje que alguno está echando un chiste rojo, y se reían todo el mundo, pero él no. Él cogía y se salía y detrás de la puerta cogía que reírse. Y otra vez regresaba acá a la reunión. ¿Sí ven? Y echaban otro chiste rojo, todo el mundo se reía y él salía. Detrás de la puerta otra vez, se reía. Alguien se dio cuenta. Y le preguntó: ay, ¿tú por qué no te rías allá? No, es que yo no le hablo al que está echando el chiste. Así hay creyentes que dicen ser cristianos, pero les gustan los chistes rojos y malhumorados. Y todavía algunos diciendo palabras obscenas. Dígale que está a su lado: no es contigo. Dígale, no es contigo, ni es conmigo, pero es con todito. Amén. Iglesia, mire que dice el versículo 7: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Que tú no estés en ese grupo grande, sino que estés en el remanente, del cual dice el versículo 12, que se gobierna con Dios y que es fiel a los santos, que es fiel entre los hermanos. Amén, iglesia. Pero escúcheme bien, veamos el versículo 8 y 9. Dice, y aquí cambia algo. Yo aquí veo a Dios como con un conflicto interno. Yo aquí veo a esa madre, ¿se acuerda? De la cual traje el ejemplo al principio. Esa que se pegaba a la puerta y decía: primero me matan a mí antes de entregarle a mi hijo. Versículo 8 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mire usted allí ese conflicto interno, podríamos decir, de Dios en su grandeza. Y dice: ¿cómo podré yo hacerte como Amna o ponerte como a Zeboín? Bueno, ¿quién era Amna y quién era Zeboín? Eran dos ciudades que con Sodoma y Gomorra fueron consumidas por su pecado. ¿Está escuchando? Cuando Dios hizo juicio sobre Sodoma y Gomorra,
no fueron solamente Sodoma y Gomorra las que fueron consumidas, también Adma y Zeboim fueron consumidas. Y dice allí: ¿cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama mi compasión. Oiga, qué Dios tan amoroso. Dios amoroso. Y yo pienso que este pasaje, estos dos versículos, es el punto más alto teológicamente hablando de este capítulo. Dios ve la infidelidad de su pueblo, pero ¿cómo yo no puedo hacerle mal a mi pueblo? ¿Cómo lo voy a entregar a la violencia? ¿Cómo voy a abandonar yo a mi pueblo? Tremenda condición de ese padre amoroso que no se rendía a pesar de la infidelidad. Y Dios habla de una manera, yo pienso que casi humana, ¿cierto? Describiendo una lucha entre la justicia de Él y su propia misericordia. Porque como Dios no podía negar su justicia, y como Dios no puede negar su gran misericordia. ¿Estás aquí, iglesia? Y dice: ¿cómo podré abandonarte? Y allí nosotros vemos que en ese versículo menciona esas dos ciudades destruidas junto a Sodoma y a Gomorra. Yo te hago una pregunta: ¿será que Dios tiene el derecho o no de destruirnos? ¿Qué dice usted? Dios tiene el derecho. Así como barro en manos del alfarero, el alfarero está haciendo la jarra, y pues tiene, así como la fabrica, la puede destruir. Tiene ese derecho. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene el derecho a destruir a su pueblo, pero su compasión se extiende adelante, y es lo que a veces evita que la justicia se manifieste de manera inmediata. ¿Estás aquí, iglesia? Y bien lo dice el Señor en su palabra, que por su gran misericordia no hemos sido ¿qué? Consumidos. ¿Estás aquí, iglesia? Y esa es la naturaleza de su santidad. Y mire lo que dice allí el versículo 9: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. ¿Cuántos de nosotros a veces alguien nos hace algo y nos queda la requinita y quisiéramos como cogerle la cabeza y hacérselo así? ¿O me va a decir que no? ¿Ah? ¿Cuántos, aún de los que estamos entre el pueblo de Dios, escúcheme bien, todavía tenemos rencor y resentimiento en el corazón por algo que nos hayan hecho? ¿Está aquí? Y que cuando vemos la persona que nos hizo el daño o mal, acá se mueve como algo y el estómago se pone como delgadito, grueso, no sé cómo se pone, pero siente algo usted raro allí. Demostración que no ha perdonado. Y ese rencor, ese resentimiento trae raíz, amargura y gran problema. Hasta conflictos en la salud trae la falta de perdón. Pero mire la naturaleza de la santidad de Dios. Porque Dios soy y no hombre. Dios justo, pero también misericordioso. El hombre se venga, ¿sí? Pero Dios restaura. Nosotros hacemos mal contra Dios y Dios llega a nosotros en un momento especial, y en vez de darnos un latigazo, un coscorrón o hacernos nada, porque tiene toda autoridad para hacerlo,
hace lo contrario. Con cuerdas de amor nos trae, nos llama y nos restaura. Y precisamente esa santidad es lo que garantiza, iglesia, que no va a destruir a su pueblo. No lo destruye por completo. Pues Dios es fiel siempre. Dios es fiel a su promesa, a pesar de la infidelidad humana. Usted lo sabe bien. Dios es fiel. Iglesia, quiero que vayas conmigo a los versículos 10 y 11. Y ya estamos casi llegando al final de esta palabra. Y dice: en pos de Jehová caminarán. Y habla un futuro. Aquí hay una promesa de restauración. Aquel pueblo que estaba ciego, que a pesar de que lo cogía por el brazo y lo conducía, que le ponía la comida delante, que lo cuidaba y que no era fiel a Dios, que no veía la grandeza y el amor de Dios, a pesar de todo, Dios tiene una promesa siempre de restauración. Y es la promesa del retorno a Él. ¿Está aquí, iglesia? La promesa del retorno a Él. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Y dice aquí: y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Versículo 11. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Promesa de retorno, promesa de restauración. Y el capítulo 11 precisamente termina con una nota de esperanza escatológica, con una nota de esperanza de bendición. Yo no sé cómo tú estés caminando delante de Dios. Nosotros los pastores quisiéramos tener un espirómetro, o sea, algo para medir la espiritualidad de ustedes, pero no lo tenemos, iglesia. Y solo tú y el Señor saben cómo tú te conduces. Yo no conozco tu estado ni nivel espiritual, pero aquí estamos haciendo llamados al ayuno, llamado a la oración, llamado al estudio bíblico. ¿O es mentira? ¿Cómo está tu oído a ese llamado? Bueno, tú me dirás: yo trabajo los sábados y no puedo venir al ayuno. ¿Por qué no vienes el domingo en ayuno a la iglesia? Y me dices: pastor, mire, voy a tomar este domingo en ayuno. Y si no puedes venir el sábado y puedes venir el miércoles, ¿por qué no me dices: pastor, ¿será que le puedo hacer unos ayunos en la iglesia? ¿Por qué no miras tú el llamado que Dios te está haciendo? Aquí se hace el estudio bíblico. Y se lo digo con todo temor y reverencia a Dios. Trato al máximo de darle palabra de Dios a usted. Y Dios sabe el celo con que lo hago. Y escúcheme bien. ¿Cuántos venimos al estudio? Iglesia, Dios está haciendo el llamado. Dios está haciendo el llamado. Pero no somos esa ave veloz que sale a ver el llamado del Señor. ¿Cuántas excusas sacamos? ¿Cuántos peros? Vamos a cumplir 10 años mi esposa y yo de estar aquí continuamente. Y Dios es testigo. Tiene que ser algo muy serio, muy relevante, para que mi esposa y yo no estemos
al frente de la iglesia. ¿Está aquí, iglesia? Usted es testigo. No estoy diciendo mentira. Pero muchos de nosotros sacamos excusas, aún hasta para servirle a Dios. Iglesia, dice el rugido del león, refiriéndose, yo creo, aquí escatológicamente a su palabra, que es poderosa. El rugido es la forma de hablar del león, y el león es el león espiritual nuestro, el león de la tribu de Judá es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí su palabra poderosa se está dando. Pero a veces la falta de un oído espiritual y la falta de visión espiritual no nos lleva a valorar lo que tenemos. ¿Sí ves? Porque el ser humano es así. Valoramos poco lo que tenemos. Y hay un adagio de vida que dice que cuando perdemos aquello, entonces, ¿cuándo qué? Cuando le damos valor. Iglesia, Dios está haciendo un llamado. Está pidiendo un regreso a la casa. Mire que dice allí: los haré habitar en sus casas. El destino final de nosotros como creyentes no es el exilio, no es el desierto. Escúchame bien, el destino final de nosotros como creyentes siempre será la comunión plena con el Padre. Siempre. Aun cuando nos muramos, ¿sí? Será adorar y alabar al Señor. Concluyo. No he regañado a nadie, pero esta palabra es fiel y verdadera. El mensaje de Oseas 11, el amor de Dios es mucho más fuerte que nuestra rebelión, pero Dios no pasa por alto nuestra rebelión y nuestro pecado. Mire que Dios llamaba a aquel pueblo y lo llamaba, y aquel pueblo se alejaba más de él, y eso trajo como consecuencia violencia sobre ellos, como dice allí el versículo 6, versículo 6. Espada vino sobre ellos, dice. Y hay algo interesante, escúcheme bien. Versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y nombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Tremendo. Dios es amor. Su justicia y su misericordia es grande. Aunque por tu pecado y mi pecado no hayamos sido destruidos, hay una figura que me llama mucho la atención, iglesia. Allí dice que no entraré a su ciudad. ¿Qué significa eso? Que la presencia de Dios no estaba con ellos. ¿Está aquí, iglesia? Que Dios no nos haya pagado conforme a nuestros pecados no significa que Dios esté con nosotros. Significa que puede estar pasando lo que este versículo dice. Me gusta cuando el gallo canta aquí en el vecino, porque mientras predicamos, ustedes no se han dado cuenta que el gallo canta. Los gallos cantan aquí, gloria a Dios, qué bueno. Es como si dijeran amén, ¿sí o no? Bendito sea el Señor. Escúcheme bien, mire que dice allí: no voy a jugar mi ira. No significa que no coja rabia. No volveré a destruirlos, pero tampoco voy a estar en sus ciudades. Es decir, no va a estar su presencia. ¿Y qué quieres tú? ¿Vivir en tu pecado y que la presencia de Dios esté fuera de ti? ¿O sufrir aunque sea por causa de ello, pero que la presencia de Dios ande contigo?
¿Qué queremos, iglesia? Estoy a punto de cumplir 57 años el 4 de diciembre. Está cerquita. Pero hasta aquí tengo que reconocer que Dios nos ha guiado. Dios nos ha guiado. Y yo te invito, iglesia, a que reconozcas la guía de Dios en tu vida. Mira hacia atrás, en tu vida personal, y trata de mirar las cuerdas de amor con las que Dios te ha traído a Él. La cruz de Cristo es precisamente una cuerda que nos atrae a Dios mismo. Y no abuses. Escúchame bien. No abusemos de la paciencia divina. ¿Estás aquí, iglesia? No abusemos de la paciencia divina. Y hoy volvámonos al Señor. Amén. Vamos a tener la ceremonia de la Santa Cena. Y yo le invito, iglesia, a que usted considere ese corazón de ese padre que no se rinde a pesar de la infidelidad de sus hijos.